¿Qué tal, amigo? Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero recordarte que tienes un Dios todopoderoso y aquello que tanto desea tu corazón, aquello que tanto has estado esperando, aquello que tanto anhelas, Dios lo puede hacer posible. Así que confía en Él, espera en Él y recuerda que su voluntad siempre es agradable, buena y perfecta. Recuerda, tienes un Dios de milagros. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí. Oh, oh, oh. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Oh, extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Y aunque los vientos soplen y el mar se levante, en ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. Y no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros.
Eres mi Dios de milagros y estás aquí. Dios te bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente a la programación preparada con mucho amor para cada uno de ustedes. En este día damos la bienvenida especial a la Asociación de Islas de la Bahía, quien nos acompaña. También damos gracias a la Asociación Atlántica de Honduras por estar con nosotros. Bienvenida a la Asociación Noroccidental e igualmente bienvenida la Asociación de Comayagüela. Y no puede faltar nuestra bienvenida a nuestros hermanos queridos de la Casa de la Asociación Central de Honduras. Sean todos muy bienvenidos y disfrutemos de la programación de esta noche. Amén. Queremos invitarles para que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él pueda santificar esta reunión, esta ceremonia especial y puedas permitir, Señor, que todo lo que se hable, se diga, pueda servir para beneficio de nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, y por favor bendice a nuestros hermanos que están en sintonía de este programa especial, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el momento especial para los niños de nuestra casa. Les invitamos a prestar atención al tema de hoy, el cual es los dones espirituales. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio especialmente preparado para ustedes. Aquí entenderemos mejor las enseñanzas de la Biblia y lo que Dios desea para su iglesia a la que tú perteneces. Te invitamos a que estés muy atento para que puedas aprender más del amor de Dios por ti. ¿Qué son los dones espirituales? Son regalos especiales que Dios da a sus hijos para que puedan desarrollarlos y ponerlos al servicio de Jesús y de toda la gente para que la iglesia cumpla su misión. El día de hoy exploraremos el tema sobre los dones espirituales. Alison, ¿recuerdas que te conté que la iglesia de Dios parece un cuerpo? ¿Y que necesita diversos tipos de personas para que funcione bien? Sí, claro, lo recuerdo. Quiero contarte también que además de que cada miembro es importante, Dios les concede talentos para que puedan hacer sus cosas especiales. La Biblia los llama dones. Nunca había escuchado esa palabra. Donas, sí, pero dones, no lo sé. Los dones son como regalos que Dios da. Algunos de esos regalos los podrás abrir cuando crezcas. Me gustaría descubrir cuáles serán esos dones que Dios me dará. La Biblia dice que hay variedad de dones. Por ejemplo, el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñar, el don de animar a otros y muchas personas. Cualquier don que tú recibas, deberás usarlo para la gloria de Dios y para ayudar a la iglesia a cumplir su misión. Así lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me emociona saber que Dios tiene dones preparados especialmente para mí. Él ya los envolvió y escribió mi nombre en ellos. Cuando descubra mis dones, conoceré la tarea que Dios quiere que realice dentro de su iglesia. Es momento de divertirnos. Ordena las palabras y encuentra 3 dones que Dios da. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Te esperamos mañana. Hermanos, vamos a disfrutar en esta noche de este hermoso canto, capacitados por su Espíritu, haciendo énfasis a la creencia que estudiaremos el día de hoy. Disfrutemos. Ascendió Jesús al cielo, como ayuda prometió, su Espíritu enviarnos, nuestro gran consolador, al descender con poder al mundo, sabiamente nos dio preciosos dones y talentos, conforme a la misión. Compartir la caridad, compasión, entregar, servicio hoy, demostrar, con verdad enseñar, ministrando con fe, sanidad impartir. Es la obra como iglesia, en amor redimir. Unidos todos como hermanos, en la misma convicción, como miembros de un cuerpo, por cabeza Cristo Dios, andemos hoy, seamos dignos para la vocación a la que somos hoy llamados, al llevar salvación. Compartir la caridad, compasión, entregar, servicio hoy, demostrar, con verdad enseñar, ministrando con fe, sanidad impartir. Es la obra como iglesia, en amor redimir, a fin de perfeccionar sus santos, capacitados por su Espíritu, proclamemos
la obra como iglesia, en amor redimir. Es la obra como iglesia, en amor redimir. En esta noche, una vez más, quiero invitarte a que juntos clamemos una vez más a nuestro Dios. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Bendiga a tu pueblo, Señor. En esta hora queremos suplicar tu bendición para cada uno de tus hijos, pero también queremos pedir tu dirección. Porque reconocemos, Señor, que cada vez que nosotros agarramos el control de nuestra vida nos equivocamos. Pero cuando tú, Señor, llevas las riendas, nos llevas a puerto seguro. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Permita, oh Dios, que tu palabra pueda abrir nuestros ojos. Tu palabra, Señor, dice, ojalá que fueses frío o fueses caliente. Pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Permítenos, Señor, encontrar en tu palabra esa delicia que nos permite encontrar en ella palabra de Dios, que nos permite encontrar en tu palabra la dirección que ocupamos para estos días. Padre, gracias porque tú no nos has dejado a la deriva. Tu palabra dice que tú vas a conducir a este pueblo hasta la Canaán celestial. Por eso, en esta hora, Señor, ¿qué seríamos sin ti? Por eso, háblanos una vez más en esta noche. Permite, oh Dios, que podamos dejar nuestro yo a un lado, pero que tú puedas reinar en nuestro corazón. Háblale a ese hijo, háblale a esa madre o a ese padre, háblale a tu iglesia, Señor. Permita que podamos poner nuestros oídos dispuestos a escuchar tu voz. Dirige a tu pueblo en este momento, así como dirigiste al pueblo de Israel por el desierto, así como dirigiste al pueblo de Israel en medio del mar, abriste un camino. También, oh Dios, abre un camino de posibilidades en esta noche. Permita que podamos ver la luz de un nuevo día, pero tomado de tu mano. Sabemos, oh Dios, que hemos de salir de las encrucijadas en las que nos ha puesto la vida. Solamente si confiamos en ti, suplicamos tu dirección y tu perdón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título Los dones espirituales y estará a cargo de nuestros pastores de la Asociación Central de Honduras. Prestemos atención. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Qué placer es poder llegar hasta sus hogares. Bienvenidos a esta sección en nuestro programa especial titulada En esto creemos. Y hoy vamos a estudiar la creencia número 17 que nos habla de los dones y ministerios espirituales. Y siempre nos acompañan nuestros invitados especiales, el pastor Juan Carlos Díaz, el pastor Freddy Funes, el pastor Ismael Hernández y el pastor Ever Oliva. Les damos la bienvenida a ellos y les agradecemos por estar con nosotros en esta sección especial de En esto creemos. Hoy, al estudiar la creencia número 17, los dones y ministerios espirituales, como adventistas creemos que Dios concede a todos los miembros de la iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades que la iglesia necesita para cumplir sus funciones debidamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad,
profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales de evangelización, apostólicos y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la Iglesia con el objeto de alcanzar la madurez espiritual y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la Iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas. Crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y se edifica en la fe y el amor. Esto es lo que nosotros como adventistas del séptimo día creemos. Y vamos a estudiar esta hermosa creencia de los dones y ministerios espirituales. Queridos compañeros, queridos colegas, pastores, cuando Cristo subió a lo alto, dice la palabra del Señor que Él dio dones a sus seguidores, dio dones a sus hijos. Yo quisiera que comencemos el estudio de esta noche hablando acerca de esos dones que el Señor entregó a su iglesia, ¿Cuáles son estos dones? ¿Y por qué fueron entregados? ¿Cuál es la razón por la cual Dios equipó a la iglesia con estos dones? Para que comencemos el estudio de esta noche. Bueno, antes de eso me gustaría que recordemos que el Señor estuvo con los discípulos 40 días y que el Espíritu Santo fue derramado 10 días después. Cuando nosotros revisamos las Escrituras, encontramos que el Señor se fue y 10 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor ya lo había prometido. Cuando nosotros revisamos el Salmo 136, dice que es parecido como al ungimiento de Aarón y que el aceite caía sobre su barba y caía hacia abajo a su ropa. Una ilustración de la participación del Señor en el cual se derramó el Espíritu Santo a la tierra. Una gran bendición, lo cual pues dio a los discípulos las capacidades de poder continuar con la misión que Dios había dado. Todo lo que hemos estado estudiando estas noches tiene que ver con la misión de la iglesia, porque el bautismo capacita, bendice, le da la introducción y la persona se va a capacitar para aprender de la misión. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena es para seguir haciendo parte de la misión. Nosotros ahora tenemos los dones y estos dones que han sido dados, pues los da el Espíritu Santo. Como lo dice Pablo, ¿verdad? Que eso es el don del Espíritu Santo. Y lo dijo Pedro cuando iba a bautizar también a los que iban a entrar a la iglesia. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, encontramos que el Señor Jesucristo ilustró esto, hablando acerca de los dones. Y es importante que lo conozcamos en el libro de Mateo 25, hablando de los talentos. A uno 2, uno 5, a otro 1. Realmente los dones no es solamente para que la persona cuando entra a la iglesia pues esté inactivo. Es más bien ayudarle en la iglesia a que descubra qué don tiene, porque muchas veces no se sabe qué don tiene. Para eso el líder de la iglesia o los líderes de la iglesia, el pastor también, todos tenemos que estar listos para ayudar al nuevo miembro cómo descubrir el don que tiene cada persona o los dones que tiene. Porque nuestro trabajo como líder de la iglesia es detectar cómo poder ubicar a cada persona en su lugar. Ya el Espíritu Santo los bendice y nosotros debemos de enseñarle cómo poder aprender, cómo desarrollarlo, cómo dar producto por él. Así como el Señor dijo, mire, una semilla fue sembrada en la tierra, el otro en piedras, el otro entre espinas, pero en buena tierra
produce mucho. Y nosotros debemos de ser listos, aprender cómo poder ayudar para detectar y que la persona produzca para el reino de Dios. Amén. Amén. Sí, pastor, adelante. Dice en Romanos 12:4 que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. El evangelio o la obra de la iglesia necesita de varios dones para complementarse. Yo a veces pongo el ejemplo que la mano derecha una vez se enojó con la mano izquierda y le dijo que no servía. Y entonces la mano izquierda aceptó y le dijo, ok, amárrame, inmovilízame. Y entonces la derecha la inmovilizó, pero llegó a un lugar donde le dijeron, oye, tome este clavo, este martillo y me clava esta madera. Entonces la derecha intentaba poner el clavo, cuando decía el martillo el clavo se caía, de manera que nunca pudo. Entonces no le quedó otra cosa que pedirle a la izquierda que por favor la ayudara. Y entonces juntas clavaron la madera. Entonces, obviamente, la función en la iglesia requiere de varias cosas. Imagínense, unos con el don de servir, otros con el don de la oración, otros con el don de la fe, otros con el don de la predicación, otros con el don de la enseñanza. O sea, todo trabajando para la función o la obra que Cristo nos encomendó como iglesia. Por eso es que ha dado dones diferentes a la iglesia, aunque no todos tengan la misma función, pero todos vamos con el mismo objetivo y la misma meta, que es con poder llevar a cabo la obra de la predicación del evangelio y presentar a Cristo Jesús. Amén. Pastor Sí. Nahum, quisiera insertar algo de lo que están comentando los compañeros, porque este tema es tan importante que me voy a atrever a decir lo siguiente. Dependiendo que nosotros hagamos con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, así se va a declarar nuestro destino eterno. El libro de San Mateo, el capítulo número 25, los versos 14 en adelante, hay una sección donde Jesús introduce una parábola, la parábola de los dones y talentos. Y entonces él menciona que un hombre se fue lejos y entregó dones. Y luego entonces él retorna para pedir, para demandar qué se hizo con cada uno de los dones que había entregado. Y dependiendo del uso de esos dones, así entonces decretó el destino de cada uno de ellos. Y entonces dice el texto bíblico aquí en San Mateo 25 que al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, si la iglesia no pone en actividad sus dones, los dones que el Espíritu Santo le ha dado, entonces Dios nos va a demandar como iglesia. Ahora retorno a su pregunta específica, porque Pablo en Efesios capítulo número 4 también toma esa idea y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, estoy en Efesios capítulo 4 y el verso 8, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces es la tarea del Espíritu Santo dar dones a la iglesia. Y aquí hay una lista pequeña, otra lista que también se dice en Corintios capítulo número 12, pero aquí se determina cuál es el propósito de esos dones. El versículo número 12 y 13 nos dice que los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia han sido con propósito, número 1, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el primer propósito. La palabra perfeccionar se traduce aquí como capacitar a los creyentes para que sean los creyentes que por medio de los dones cumplan el ministerio. Entonces quisiera mencionar, y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero a la luz de este pasaje bíblico, el ministerio no es para los pastores salariados, sino que el ministerio es para los miembros. La tarea del ministro es capacitar a los miembros para que juntos podamos
podamos cumplir y ejercer el ministerio. Porque el texto bíblico dice que los dones es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, número 1. Número 2 dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces inserto una segunda idea. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El miembro de iglesia que no ejerza sus dones, el miembro de iglesia que no trabaje en el ministerio, que no trabaje en la obra, es un miembro que no se edifica. Es un miembro que no crece. Es un miembro que pasa 2, 3, 5, 10 años en la iglesia, pero no experimenta crecimiento y madurez. Por eso el texto bíblico dice que hay que participar en el ministerio, porque cuando nosotros participamos en el ministerio, entonces nos edificamos, crecemos. Y número 3, el versículo número 13 nos habla de que cuando nosotros cumplimos el ministerio, entonces, número 2, nos edificamos, crecemos, y número 3, nos mantenemos unidos. ¿Por qué hay tantas iglesias con tantos problemas de división? Porque los miembros no se están ejercitando, los miembros no están trabajando, le dejan ese trabajo al pastor o a 2, 3 personas. Entonces, ahí es donde Satanás se aprovecha para crear disensión, celos, pleitos, etcétera, etcétera. Bien, pastor, siguiendo esa línea de pensamiento, debemos de entender también que el mantener estos dones habilitados nos ayudan a nosotros en nuestra salvación. De hecho, dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, el primer beneficiado al ejercitar los dones somos nosotros mismos, los creyentes, antes de edificar a otro. Por eso decimos, uno no puede dar lo que no tiene. El primer edificado al ejercer los dones es la persona que lo recibe. Por lo tanto, debemos nosotros ver el cuestionamiento que pueda hacerse algún hermano en algún momento de no poder identificar su don, y quizás ya han transcurrido algunos años. Debemos de verlo como un problema espiritual, porque una experiencia espiritual llevará al cristiano a ejercer por lo menos un don, por lo menos un don. Así que la persona que sigue, el creyente que siga, si alguno de los que nos está viendo todavía tiene ese cuestionamiento en su corazón, bueno, ¿y yo para qué soy bueno? ¿Para qué me llamó el Señor? Bueno, tome en cuenta, Dios el que llama capacita. No busca capacitar, sino que Él capacita. Y si usted siente que el tiempo ha transcurrido y usted no ha encontrado un ministerio en el cual Dios lo esté utilizando a usted, debe de replantearse esto como un problema espiritual. Y compañeros, colegas, hay una realidad que vivimos en nuestras iglesias, y la realidad es que la mayoría de nuestros miembros no sabe cuál es el don que Dios le ha dado, o no ha descubierto esos dones. Entonces la pregunta es, y que lanzamos en esta hora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los miembros a descubrir los dones? ¿O cómo un creyente puede descubrir sus dones? Porque es cierto, la Biblia habla hay diferentes, hay listas, hay como 3 listas en la Biblia, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, también hay en 1 Pedro, listas de los diferentes dones. Entonces la pregunta práctica es, ¿cómo un miembro puede hacer para descubrir sus dones? Y yo quisiera, para que nuestros hermanos que nos están viendo y tal vez siente tiene ese sentimiento en su corazón y decir, ¿cuál es mi don? Ya llevo tanto tiempo en la iglesia y todavía no he descubierto cuál es mi don. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos para que puedan descubrir esos dones? Antes que todo, debemos de tener presente, ser pastor, maestro, o tener un área de esa, de ser líder de algo, es un don de Dios. Ese don también hay que capacitarse y aprender cómo aprender a usarlo, cómo compartirlo. Y cuando uno no desarrolla esa manera, no puede identificar los dones de los demás y cómo ayudarlos. Digamos, en la iglesia se elige un anciano o alguien en algún departamento y dice, este es mi don, me eligieron para esto. Ese no es el don, es una responsabilidad que se le asignó.
Y la persona dice, no, este es mi don, que me mantenga en este puesto, porque aquí es donde... No es así. Estar en el puesto, eso es rotativo para todos los miembros. 1 año nada más, dice el manual de la iglesia, para que practique todos. Pero el don es una capacidad que se le da para que aprenda a usarlo para testificar por Cristo, para ayudar a otros. Cuando nosotros leemos que el Espíritu Santo dio a cada uno en particular como Él quiere, y en Mateo 25 dice el Señor, de acuerdo a su capacidad, es que cada uno recibe diferentes capacidades, unos de una manera y otros de otra. Y ahí la importancia entonces de que el pastor identifique, capacite, y el miembro lea, se instruya, aprenda, crezca también, porque no solamente dejarle al pastor que le ayude. El pastor no nos instruye en la iglesia, el pastor solo nos dio estas capacitaciones y de ahí nunca más. No, el asunto es que se dan herramientas y la persona también tiene que superar personalmente. Cuando nosotros miramos las iglesias que van creciendo, es porque la persona está siendo instruida y ella está también instruyéndose a sí misma. Son 2 elementos básicos. Eso no es lo esencial de todo. Lo esencial de todo es que uno lo haga pidiendo que el Señor sea quien dirija a través de su Espíritu Santo. Porque si no permite que el Señor dirija todo, la persona creciendo va a creer que, bueno, yo estudié, yo aprendí, es cierto, aprendió, pero quien le ayudó fue el Señor. Como alguien le dijo, hermano, me gustaría cantar como usted, qué bonito don tiene. No se da cuenta que pasó noches enteras practicando y no podía cantar al comienzo ni agarraba la nota, pero la práctica le fue ayudando hasta ahora a ser un profesional. Así son los dones también, el aprendizaje para poder ayudar en la iglesia. Amén. Sí, pastor. Sí, al final lo tocó el pastor, pero solo lo voy a reafirmar antes de la palabra a los demás compañeros, que obviamente a mí me ponen esta Biblia en mis manos y la gente me puede decir, todo mundo, léala, pero mientras yo no la agarro para leerla por mí mismo, por eso el pastor Freddy mencionó la perfección, o sea, cuando yo me pongo a leer la Biblia, a escudriñarla, a estudiarla, entonces yo me voy perfeccionando. De hecho, la primera vez que yo prediqué fue un fracaso. Yo recuerdo que yo prediqué y inclusive había preparado el tema y con reloj en mano 30 minutos, pero en el templo cuando lo hice la primera vez, en 5 minutos lo terminé y no tenía más nada que decir. Yo pude haberme frustrado y haber dicho, no, esto no es lo mío. Sin embargo, yo seguí practicando. Entonces, la práctica es lo que hace el maestro. Los hermanos no se deben de rendir a la primera. Para ir encontrando los dones que Dios ha puesto al servicio de la iglesia, uno debe practicarlo, debe luchar por ellos y, como dice, procurar los mejores dones. Y cuando uno le dan una responsabilidad que también se puede convertir al final en un don, es cuando nosotros lo hacemos de la mejor manera y especialmente cuando dependemos del Espíritu Santo para poder realizarla. Ok, sí, adelante, pastor. Sí, quiero agregar algo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, porque la pregunta iba en dirección a cómo saber, ¿verdad? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo puedo llegar a entenderlo? Y dice el verso 16 y 17, que son versos muy conocidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Pero luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo digo que el no identificar los dones es un problema espiritual. Y la forma más directa en que nosotros podemos entender
cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cuál es el ministerio de Dios para mi vida, es por medio de su palabra. Así que el estudiar la Biblia como nos recomienda este pasaje, el tener ese contacto con Dios de manera constante, nos va a facilitar el poder descubrir exactamente cuál es el don, el ministerio que Dios tiene para nosotros. Así que este es el ABC en la vida cristiana, el estudio de la Biblia. Bueno, y por ahí Dios también nos va a comunicar a nosotros cuál es el don que Él tiene para nosotros. Muy bien. Sí, Pastor Nahum, hay otro detalle adicional a lo que los compañeros han mencionado, porque aparte de que nosotros podamos orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? También creo que el pastor Eber mencionó, y el pastor Ismael, que la iglesia nos coloca en ciertas responsabilidades, y cuando la iglesia nos coloca en ciertas responsabilidades es porque ha visto en nosotros como miembros ciertos dones, ¿verdad? O ciertas que el Señor nos ha regalado. Entonces, cuando la iglesia confirma eso, es un indicativo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Ese don. Entonces, mencionaban ahí que hay que lanzarnos, hay que atrevernos, y no es al primer intento, hay que perfeccionar esto. Y cuando nosotros ponemos en práctica esos dones, otros dones también el Señor nos regala para el bien de su obra misma. Muy bien. Así que, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad, y es descubrir cuáles son esos dones. La iglesia y la junta de la iglesia también tiene esa enorme responsabilidad de ayudar a los miembros, a ayudar a nuestros hermanos para que puedan cada uno descubrir sus dones y de esa manera puedan servir en la obra del ministerio dentro de la iglesia. Queridos compañeros, ya para ir cerrando esta hermosa creencia, quiero preguntarles cuál es la diferencia entre un don espiritual y el fruto del Espíritu. Tenemos nosotros los frutos del Espíritu y tenemos lo que son los dones espirituales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos, verdad? ¿Y cuál es la finalidad y por qué los dos son necesarios en la vida cristiana? Sí, pastor. Los dones son para el perfeccionamiento, capacitación de los miembros para servir en la iglesia. Cada uno tiene la oportunidad de ser un diácono, una diaconisa, puede trabajar como maestro ayudando afuera también, puede dar estudios de la Biblia, puede aprender a predicar. Hay muchos dones que se pueden realizar en la iglesia, pero todos esos dones necesitan preparación espiritual, estudio de la Escritura, y necesita también estar listo para la ayuda que el Señor da, ¿verdad? En los momentos adecuados. Pero cuando pensamos en los frutos del Espíritu, ya tienen que ver con nuestro carácter, nuestra manera de ser para tratar a los demás, donde hay paz, fe, paciencia, tolerancia. Hay muchos detalles, son totalmente diferentes el uno con el otro, pero los dos van combinados, porque con uno se sirve a la iglesia y con el otro se tiene el tacto, la docilidad, la destreza de poder tratar a las demás personas para llevarlos al Evangelio del Señor. Gracias, pastor. Gracias. Queridos compañeros, también hay muchas personas se preguntan, ¿es lo mismo un talento que un don? Y si es lo mismo o hay alguna diferencia, y en dónde está la diferencia. Entonces quisiera a ver si nos pueden ayudar, compañeros, para aquellos hermanos que piensan que el don es igual que el talento, o es igual o hay alguna diferencia. Quisiera, sí, pastor. Sí hay diferencia. Hay personas que nacen con un talento y hasta ahí. Nunca lo convirtió en un don. ¿Por qué? Porque nunca se puso a la disposición para servir a la iglesia. Recuerde que los dones Dios los dio a la iglesia. Los talentos Dios se los ha dado al individuo, porque talento es la habilidad o capacidad que tiene una persona
para hacer X o Y cosa, pero don es cuando lo ponemos al servicio de la iglesia, y entonces nosotros lo entregamos a Dios y solo va a ser usado para Él. Son dones espirituales. Así que esa es la gran diferencia que hay entre el uno y el otro. Sí, pastor. Podemos pensar en una costurera. Una costurera no fue a la escuela para aprender a hacer su arte, ¿verdad? Pero aprendió en la casa, con mamá y papá. Un día que se bautizó, pues la persona decidió que esa habilidad que tiene, ahora lo va a hacer ropita para regalarle a las personas, para que conozcan de Jesús. Y la persona decide hacer obras de caridad con ese don que tiene ahora. Así que la habilidad que tiene ahora tiene oportunidad de unirla para servirle al Señor. Además de eso, el Señor le ha de haber dado otro, además de ser un corazón generoso, ¿verdad? Le puede dar mucho más dones que la persona puede descubrir qué es lo que tiene, qué es lo que Dios le dio cuando la persona entregó su vida al Señor. Amén. Queridos hermanos que nos han seguido durante esta semana y esta noche, quiero recordarles que ustedes y yo somos mayordomos de la multiforme gracia de nuestro Dios. Y al ser mayordomos, eso implica que un día tenemos que dar cuenta a nuestro Dios de esa gracia que Dios nos ha dado. Por lo tanto, pidámosle al Señor, también pidámosle a los líderes de la iglesia que nos ayuden a descubrir cuáles son esos dones. Y una vez descubiertos, hermanos, pongámoslo al servicio del Señor. Porque recuerden, el Señor pronto viene y está esperando que cada uno de nosotros pueda desarrollar esos dones, porque todos tenemos un ministerio que desempeñar en la obra del Señor. Y es necesario que lo pongamos al servicio del Señor para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Así que les invitamos, hermanos, pongamos esos dones al servicio del Señor y nuestra iglesia se va a edificar y nuestra iglesia se va a preparar para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Ascendió Jesús al cielo, como ayuda prometió, su espíritu enviarnos, nuestro gran consolador, al descender con poder al mundo, sabiamente nos dio preciosos dones y talentos, conforme a la misión. Compartir la caridad, compartir
Oremos. Nuestro buen Dios, en esta hora te agradecemos nuevamente por darnos la oportunidad de escuchar tu santa palabra. Te rogamos, oh Dios, que cada enseñanza que ha sido trazada en esta noche podamos guardarla en nuestro corazón, atesorar tu palabra y podamos también ponerla por obra con ayuda de tu Espíritu Santo. Acompáñanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, queremos invitarles para el día de mañana. Usted no se lo puede perder. Recuerden, mañana es el programa especial. Bienvenido sábado. Muchas gracias y feliz noche.